declinamiento de Saúl. El declinamiento de Saúl. Una de las cosas más terribles que le pueda suceder a una persona es no fortalecer su fe. Lo contrario a una fe fuerte es una fe débil. Y una fe débil llevará a la derrota, tarde o temprano. Porque la Biblia dice en 1 de Pedro 1 que estamos firmes y que Dios nos guarda con su poder mediante la fe. Así que la fe es la columna central de toda nuestra vida cristiana. El justo por la fe vivirá. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Simplemente creerle a Dios. Simplemente creer lo que Dios dice en su palabra. Y cuando yo comienzo a dudar de las promesas de Dios, o cuando yo no fortalezco mi fe a través de una vida de oración y de una vida de acción, esta clase de persona con una fe débil nunca tendrá esperanza para el futuro, ni tampoco, mucho menos fuerzas para pelear lo que se conoce como la buena batalla de la fe. Entonces, la fe involucra también una batalla. Y la diferencia entre una guerra y una batalla es que una guerra puede durar un día o 2 días, pero una batalla es un conflicto armado de mucho tiempo. Por ejemplo, la batalla del Armagedón va a durar tal vez 15 días, 30 días, 2 meses, no sabemos. Pero es una batalla que implica en la palabra original griego que es de duración larga. Y cuando se habla en la Biblia de que la fe es una batalla, pero es una buena batalla, nos habla que diario tenemos que pelear esta batalla. Si una persona simplemente ya no cree en el futuro, ¿qué esperanza tiene? Si tú crees que ya tus sueños no se van a realizar, que ya no puedes salir, que ya no puedes pelear, que ya no hay nada que hacer, estás totalmente en la lona. Su corazón de este tipo de persona estará vacío, sin ningún propósito ni esperanza para poder alcanzar absolutamente nada en la vida. Porque para lograr algo en la vida o para alcanzar algo en la vida, se necesita creer que lo vas a alcanzar, que lo vas a lograr. Y esta motivación de que sabes que las promesas de Dios no fallan, son tu energía, son tu ánimo, son nuestra fuerza para seguir peleando la buena batalla de la fe y que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el Salmo 27 el rey David escribió: hubiese yo desmayado si no hubiera creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Fíjense lo que dice David: hubiera desmayado si no hubiera creído. ¿Qué es lo que lo hizo impedir desmayar? Creer. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Entonces es la fe otra vez la que sostuvo a David. A pesar de que sus hijos le salieron como, ¿verdad?, como la pandilla de los Mau Mau de Nueva York. Y luchó con sus hijos y hubo incesto ahí en su familia y un hermano se metió con la media hermana, su hijo mayor se rebeló en contra de él, le dio un pinochetazo a su papá. Bueno, David recogió una cosecha terrible, pero la única diferencia fue que en toda esa cosecha terrible que David atravesó, Dios estuvo con él. O sea, la diferencia está en que si nosotros nos arrepentimos y tenemos que recoger la cosecha, la diferencia está en que cuando Dios está con nosotros, por nuestro arrepentimiento, la cosecha es más fácil de recoger. O sea, soportamos y aguantamos más los embates de la vida. Pero si no te arrepientes de tu pecado, de mi pecado que yo haya cometido, de todas maneras voy a recoger la cosecha, pero esa cosecha la voy a recoger con amargura. Ahí está la diferencia. La cosecha es inevitable recogerla, pero cuando Dios nos ayuda a recogerla y nos fortalece para recogerla, seguiremos teniendo ánimo para seguir viviendo para Dios.
Este pasaje que vamos a continuación a estudiar en esta noche, amados santos de Dios, también va a describirnos la increíble insensibilidad espiritual a la que este hombre Saúl, a quien Dios escogió para que fuera rey de Israel, llegó a manifestar. Nos enseña, ¿verdad?, lo que le sucede a una persona que es insensible y con un corazón duro e indiferente hacia Dios. Y esta insensibilidad que Saúl comienza a manifestar, casi a partir ya de este capítulo, nos comienza a enseñar que el corazón puede, a través del tiempo, por la desobediencia, insensibilizarse a la voz del Espíritu Santo. O sea, si tú en esta tarde Dios te está hablando, o te habló el domingo en tu iglesia o en el estudio de anoche, y alguna verdad que tú necesitas poner en práctica no la llevaste a la acción, ¿qué sucede cuando no practicamos lo que oímos? Nos comenzamos a insensibilizar. El corazón se comienza a encallecer, se comienza el corazón a endurecer. Es igual que si yo tengo un martillo o un machete, y sabemos que esta piel que cubre la palma de nuestra mano y la palma de nuestros pies es la piel más gruesa en espesor que existe en el cuerpo humano. Y si yo agarro un martillo y le estoy dale al martillo, de repente voy a ver algo que crece en mi mano que se llama callosidad. Callosidad. Y esa callosidad es tejido muerto totalmente. Y si tú agarras una aguja y le metes la aguja a un callo, no sientes nada porque no hay ninguna conexión nerviosa a ese callo. Y así le pasa al corazón también. Le comienza a salir callo, y cuando la palabra de Dios, que es como una espada, quiere atravesar el corazón, ya no sientes nada. Te has insensibilizado porque has decidido no creer o no practicar lo que Dios te manda que obedezcas. También nos va a enseñar este pasaje, ¿verdad?, que comenzamos a ver a Saúl de una forma incrédula, cómo desobedece a Dios, cómo él trata otra vez de actuar independientemente de Dios, y cómo Dios nos comienza a describir el corazón de este hombre que se comienza a convertir en un corazón perverso, maligno y malvado. Vamos a comenzar con los primeros versículos, y antes vamos a recordar el contexto histórico donde nos encontramos. El declinamiento o la insensibilidad que David ya va a comenzar a demostrar en estos pasajes es la inestabilidad principalmente de su fe. Porque siempre la raíz de nuestros problemas siempre será la incredulidad. De ahí brotan todas las demás ramas que nos hacen mal en la vida y que nos tratan de ahogar. Y vamos a ver la inestabilidad de un hombre llamado Saúl como el rey, el gobernante, el líder, contrastarse con la fe inconmovible, determinada, valerosa de su hijo Jonatán. Así que tenemos en esta noche a dos personajes: al rey Saúl con una fe débil, inestable, cobarde, y por otro lado su hijo Jonatán con una fe determinada, valerosa, arrojada. Y esto es algo tremendo, porque el Espíritu Santo nos permite asomarnos también, o comenzar a asomarnos desde esta noche, a la vida de Jonatán, este muchacho que él y David fueron como una pareja de jóvenes que se amaron con un amor platónico, ¿verdad?, con un amor limpio, puro, un amor maravilloso, donde Jonatán estuvo a punto de dar su vida por David, David estaba a punto de dar su vida por Jonatán, y nos damos cuenta que esta amistad que nació era porque lo semejante atrae a lo semejante. La fe de Jonatán era una fe, un amor a Dios, una estabilidad en su fe, y lo mismo la fe de David. Así que siempre nos damos cuenta que lo semejante atrae a lo semejante. En el capítulo 13 de 1 de Samuel, versículo 5, recordamos que los filisteos habían movilizado un tremendo ejército
para atacar a los israelitas y tratar de comenzar al mismo tiempo de dominarlos, de oprimirlos. Dice 1 Samuel 13:5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Más tarde una cuarta compañía fue enviada también para establecer una guarnición e impedir que los hombres de Saúl, recordamos que estaban estacionados ¿en qué ciudad? En la ciudad de Migmas. Recordamos que Saúl escogió la ciudad de Migmas para que fuera la capital de su reino. Ahí estaba basada la guarnición militar del rey Saúl. 3 escuadrones de filisteos fueron enviados después de que rodearon con todos estos miles de soldados. Enviaron 13 escuadrones para comenzar a desmoralizar, a comenzar a atemorizar a la población de los israelitas. Dice 1 Samuel 13:17, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Más tarde, ¿verdad? Lo que sucede a continuación es una de las acciones más valerosas de la historia militar, contrastando al mismo tiempo, repito, la débil fe de un rey llamado Saúl y la fuerte y determinada fe de Jonatán. Versículo 1, 1 Samuel capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, o sea, su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Jonatán, que se encontraba por otro lado con su paje de armas, le hace saber a su escudero y le dice: mira, vamos a tratar de llegar al campamento de los filisteos, porque estaba dividido en 4 escuadrones los filisteos, y vamos a tratar de por lo menos espiar o ver, pero no le vamos a decir a nadie, porque si corría el peligro que si le hiciera a alguien vamos a los filisteos, podían correr la voz y algún espía que estuviera dentro de los mismos ejércitos de Israel podría dar el pitazo al ejército filisteo y frustrar el plan y la estrategia de Jonatán. Solamente Jonatán y su escudero podían entrar a este pertrecho y comenzar a espiar o ver qué podían hacer en el campo enemigo. Dice el versículo 2: y Saúl se hallaba, vean el contraste, al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Mientras Jonatán estaba demostrando una fe valerosa, vamos a asomarnos al campo del enemigo. Yo no tengo miedo de ir al campo del enemigo. Vamos a hacer algo, porque no podemos quedarnos aquí inestables, inactivos y lamentándonos. Ay, estamos rodeados, no podemos hacer nada. Mientras Jonatán toma esta decisión, por el otro lado el Espíritu Santo nos contrasta la vida de Saúl. Ahí tenemos a un comandante, a un general escondido al extremo de Gaba, sentado debajo de un árbol. El retrato de un comandante que se ha retirado, atemorizado, no tiene ninguna estrategia, no tiene ningún plan, está esperando que algo suceda, y con él estaban 600 hombres. Y es interesante, muy interesante, el versículo 3. ¿Quién se encontraba con Saúl? Ahías, hijo de Ahitof, hermano de Icaboz, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo. Llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Esto es interesantísimo, porque también se menciona al sacerdote Ahías, nieto de Icaboz. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra Ishcabod? ¿Se acuerdan ustedes cuando el sacerdote Elí recibió la visita del profeta que le dijo: tu casa será humillada por cuanto no estorbaste a tus hijos? ¿Se acuerdan ustedes que leímos eso hace algunas conferencias? Y que cuando oyó que el arca había sido capturado, secuestrada, y que sus hijos habían sido muertos, Fines y Omni,
Elí se fue para atrás de la silla y se pegó. Y una de las hijas de su hijo, que estaba embarazada, dio a luz en ese momento y dijo: le voy a poner Ishkabod, porque significa la gloria de Dios se ha ido. Ishkabod, la gloria de Dios se ha ido, o se fue la gloria. El énfasis o el punto de la enseñanza del Espíritu Santo es que encontramos a un rey rechazado por Dios y a un sacerdote rechazado por Dios también. Este sacerdote rechazado tenía la consigna de dar el juicio sobre la casa de Elí, por lo que la gloria de Dios, si no estaba en el rey y no estaba en el sacerdote, ¿dónde estaba entonces la gloria de Dios? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Porque donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. Y si no está en el rey, no hay gobierno. Y si no está el sacerdote, no hay dirección espiritual. Así como le quitó Dios a Saúl su presencia, así también le quitó su gloria a la casa de Elí. Y aquí vemos una enseñanza tremenda: lo semejante atrae a lo semejante. O sea, si tú eres una persona amargada, ¿a quién atraes a tu vida? A las personas como tú, amargadas. Si tú eres una persona gozosa, te gusta andar con personas positivas igual que tú, gozosas y alegres. Si tú eres una persona inmoral, no te vas a juntar con un santo, porque no va a haber es como el agua y el aceite. Si tú eres una muchacha que te acuestas con tu novio, no vas a andar con muchachas que son puras y que son santas, porque la vas a perseguir. Es una monja, cómo puede llegar a los 30 años virgen, etcétera, etcétera. Te vas a juntar con muchachas que piensan como tú y con muchachos que piensan como tú, porque los demás para ti son fresas. Igual si eres un hombre, ¿verdad?, que te gusta emborracharte y que te gustan las mujeres, no te vas a juntar con San Cosme ni con San Pedro el Grande. Te vas a juntar con hombres que piensen como tú. Lo semejante atrae a lo semejante. Y aquí este rey rechazado era atraído y se junta. No es coincidencia que el Espíritu Santo los mencione a los dos hombres que representan el gobierno y el sacerdocio, rechazados, sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, ahí juntos debajo, escondidos de un árbol de granado. Veamos ahora el contraste de la fe de Jonatán. Su fe valerosa y determinada. En el versículo 4 le dice entonces: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, también es muy interesante, y del otro lado, el uno se llamaba Bosés y el otro se llamaba Sene. La palabra Bosés significa lo que brilla en el hebreo, y la palabra Sene significa arbusto con espinas. Entonces aquí estaba algo que brillaba y un arbusto con espinas, dos peñascos. Y Jonatán tenía que escalar uno de los peñascos, bajar y subir a la otra cima, donde se encontraban detrás de ese peñasco una guarnición o un escuadrón de filisteos. Dice el versículo 5: uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Fíjense cómo les llama. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar, con muchos o con pocos. Su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Jonatán ordena a su paje de armas y le dice: sígueme, vamos a subir al peñasco y vamos a ver a esos incircuncisos filisteos. Al hablar estas palabras y referirse Jonatán a los filisteos como incircuncisos, estaba demostrando una de las fe más grandes demostradas en la palabra de Dios, basada en las promesas de Dios. Porque la palabra circunciso significa no creyentes. Todos aquellos que estaban circuncidados, Génesis 17, formaban parte del pueblo de Dios. Y todos los que no estaban circuncidados de su carne eran personas que no pertenecían al ejército de Dios. Jonatán estaba viendo a los filisteos como no creyentes,
Y si no eran creyentes, ¿por qué les iba a tener miedo si con ellos estaba Dios? Estos incircuncisos no son creyentes. ¿Cómo es posible que le podamos tener más miedo al que está detrás de ellos, que sería Satanás, o a nuestro Dios Redentor, Salvador, protector y libertador? Entonces, al decir esto, Jonatán, estos incircuncisos, ¿qué nos van a hacer? Estaba demostrando una fe tremenda en Dios. Pero más cuando dijo en el versículo 6, porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Qué declaración de fe más valerosa, y no solamente decirlo de la boca para afuera, sino que el hecho de que se haya arrojado y adelantado y haberse metido al territorio enemigo, porque él sabía que Dios estaba con él, y que no importa, eran él y su paje, con Dios podían matar a 300 filisteos, como lo vamos a ver que lo hicieron. Y cuando nosotros entendemos esto, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, entendemos que el secreto de nuestras victorias espirituales, el secreto de nuestras conquistas, el secreto de nuestros triunfos nunca será porque somos más, porque tenemos dinero, porque tenemos el poder, porque tenemos la influencia, simplemente porque Dios está con nosotros. Nada más. Si Dios con nosotros, dice Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Tú estás, ay hermana, pues yo tengo a mis chiquitos ahí, y mi esposo tiene 5 abogados y me quiere tener a los niños y tiene influencia, y yo nomás tengo un catrecito, hay un petatito para echarme ahí nomás a dormir, y nadie me puede ayudar. Y en ese momento esa hermana se levanta y dice, sí es cierto, esto es lo que mis ojos ven, pero yo soy creyente, y el creyente no es guiado por lo que ve, por lo que tiene, por lo que siente. La palabra de Dios dice que Él conmigo, es más, me aviento y éntrale, chiquilón. A ver con quién te metes conmigo y te metes con Dios. Y con Dios no hay poder, ni influencia, ni abogados, ni dinero, ni nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Él ha prometido pelear nuestras batallas. Vean por ejemplo en el Salmo 44 versículo 30. Salmo 44 versículo 30. Perdón, versículo 3. Salmo 44 versículo 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Aquí está hablando de todas las cosas que Dios había hecho con los enemigos de Israel. Se apoderaron de la tierra. La conquista de Canaán no fue con espada ni con ejército, no fue por las estrategias militares, no fue por la inteligencia de la milicia, de los comandantes y los generales que estudiaron criminología y dactiloscopía y estudiaron cómo caían las bombas y cómo nada. La victoria la da alguien allá arriba en el cielo. Cuando Josué se enfrenta por primera vez a esta ciudad llamada de Jericó, entra Josué y era la primera ciudad que tenían que conquistar. Y Josué, recordamos, era el sucesor de Moisés, el que iba a guiar al pueblo de Dios hacia la tierra de Canaán. Y se levanta Jericó como una fortaleza inexpugnable, poderosa, impenetrable. Se encerraron todos los soldados en Jericó, nadie salía y nadie entraba. Y ahí estaba Josué viendo la fortaleza, calculando la altura de las torres. Bueno, tienen como 15, 25 metros. Vamos a necesitar unas redes, unos ganchos para poder brincar, unas catapultas que avienten una piedra más o menos de 30 metros de distancia. Y mientras Josué tal vez estaba haciendo toda esta clase de especulaciones y pensamientos militarmente de cómo penetrar y brincar a una fortaleza tan inexpugnable, voltea de repente y encuentra a un personaje brillante como la luz, con una espada en la mano. Y cuando lo ve Josué, se espanta y le dice: ¿tú quién eres? O sea, tú no eres de mi ejército, ni eres tampoco de los de Jericó. ¿Estás con nosotros o estás contra nosotros? Y en ese momento este ser
misterioso que se le aparece a Josué, sabemos que era el Señor Jesucristo antes de su encarnación. En todas las apariciones que él tuvo antes de que él encarnara en la Virgen María como el ángel de Jehová. Y aparece como el capitán de los ejércitos de Dios. ¿Cómo sabemos que era Cristo? Porque Josué cae de rodillas y se hinca delante de él y le dice: ¿qué quieres que haga mi Señor? Y sabemos en Apocalipsis 22 que los ángeles no aceptan adoración. Cuando Juan el apóstol en Apocalipsis 22 cayó ante el ángel le dijo: levántate, porque soy consiervo tuyo, adora a Dios. Ni los ángeles aceptan que ninguno se le hinque ni que los adore. El único que acepta adoración es Dios. Por eso sabemos que era el ángel de Jehová y no era un ángel común y corriente, era el Hijo de Dios. Y entonces, una vez que se le aparece este ángel a Josué y le dice que él es el capitán de los ejércitos de Dios, entonces Dios le revela el plan a Josué para asaltar Jericó. Y en eso Josué le dice: gracias, Señor. ¿Cuál es tu estrategia, Padre? 15 catapultas, 250 ballestas, vamos a necesitar muchas piedras para aventar. No, Josué, esa no es mi estrategia. ¿Cuál es tu estrategia, Señor? A tus órdenes. Mira, Josué, le vas a dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Sí, es para marearlos, ¿verdad, Señor? No, no es para marearlos. Y después, al otro día, le vas a dar otras 7 vueltas. Y cada día que pase durante 7 días le vas a dar una vuelta a la ciudad. Y el último día le vas a dar 7 vueltas. Y cuando vayas caminando alrededor, dile a los sacerdotes adelante de ti que saquen los shofares y comiencen tu, 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 tu. Y al sonido de los shofares caerán las murallas de Jericó sin disparar una sola flecha. Ahora todo parece muy fácil, ¿verdad? Y ahí está el plan y esta es la estrategia de Dios. Ahora, ¿qué había que hacer? Llevarla a cabo. Imagínense a Josué: soldados, vámonos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, el primer día. Y ahora todos los soldados volteándose a ver. Y ahora, comandante, vamos a aldea. Y en la tarde, ¿qué le habrá pasado a Josué? ¿De qué se trata darle una vuelta a las murallas? Y al otro día, ya listos, vámonos, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Imagínense al cuarto o quinto día los comandantes de Josué comentando en sus tiendas de campaña: ¿no estará este cuate listo para el psiquiatra? ¿No le habrá calentado el sol a Josué? Y Josué preguntándose: ya dimos tantas vueltas, pero él tenía que hacer algo aparentemente ilógico, algo que no formaba parte de ninguna estrategia militar, porque ahí se encontraba el plan divino de Dios. Y en la obediencia para hacer, aunque pareciera en contra de la lógica y en contra de la razón, basta obedecer lo que Dios dice para que Dios entre en acción, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cuál fue el propósito de que Dios le derribara esas murallas de Jericó a Josué al 7º día, a la 7ª vuelta? Enseñarle a Jericó la lección más grande: que cuando entraran a Canaán, así como cayó la muralla de Jericó, sin una flecha y sin la fuerza del hombre y sin la estrategia del ser humano, ni la sabiduría ni el entendimiento, que Dios desecha la sabiduría humana y ha rechazado el entendimiento de los entendidos, el secreto consistía que si querían ellos seguir conquistando, necesitaban seguir obedeciéndolo. La conquista era por fe. Y así es nuestras batallas bajo el Nuevo Testamento. Sin fe, sin creerle a Dios, es imposible agradarlo. Tenemos que creer para que caigan delante de nosotros las fortalezas que nos impiden avanzar a la tierra de Canaán. Y ahí estamos nosotros. Le voy a hablar a esta persona para que me dé un consejo de esto. Y le voy a hablar a esta persona cuando debemos de venir a buscar consejo en la Biblia y a entender que es Dios el que quiere dirigir nuestras vidas. Y el que quiere dirigir nuestras batallas, y el que va a pelear por nosotros, y el que va a derrumbar a los enemigos, y ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Miren ustedes, después de los salmos sigue Proverbios capítulo 21. Proverbios 21, versículo 30 y 31. El rey Salomón comprendió también estas verdades. Proverbios 21, 30 y 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová.
el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y ahí está el caballo, y ahí está el caballo ya listo y nervioso, y se sube el caballero y con su lanza y su espada, y creemos que es eso lo que va a ser el valor de Don Quijote y el valor de todos los conquistadores, lo que les da la batalla. Y Dios ve desde el cielo, y aunque sea un ejército de 500 contra 50, como fue la guerra de los 6 días en el 67, el 7 de junio de 1967, cuando terminó la guerra de los 6 días y entró Moshe Dayan, el general judío, y reconquistaron el templo del monte y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, es increíble que los árabes los doblaban 20-1. En esa guerra eran 20 árabes contra un soldado israelí. Dentro de la ley de las probabilidades se ha calculado militarmente, por ejemplo, el general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la guerra del Golfo Pérsico en el 93, cuando sacaron a Hussein de Kuwait, escribió un libro, el general Schwarzkopf, que fue el comandante en jefe, y dijo: había 10 a la 40ª potencia de probabilidades en la guerra de los 6 días, militar, humana y físicamente hablando, de que los judíos se salvaran. De repente lo rodearon Siria, Líbano, Egipto, Jordania, más de 5 naciones árabes, y en aquel tiempo el presidente de Egipto, Nasser, dijo: aplastemos a los judíos y extirpemos este cáncer del Medio Oriente y arrojémoslos al Mediterráneo. Y al tercer día un sargento israelí intercepta a un sargento iraquí, porque también Hussein estaba en esta guerra, y se suben los judíos a sus aviones, y el cuarto día y el quinto día habían acabado con toda la aviación egipcia, de Jordania y de Siria. Y el séptimo día no solamente habían acabado con toda la aviación y con toda la artillería del enemigo, sino que los habían perseguido y replegado a los egipcios hasta la península del Sinaí. Conquistaron las colinas del Golán, conquistaron la franja oriental y conquistaron la franja de Gaza, que acaban de entregar a los palestinos. Y les hablaron de las Naciones Unidas en el séptimo día y les dijeron: párenle. Si no les dicen párense, acaban con todos los territorios. Y después las Naciones Unidas les mandaron decir: devuelvan la mezquita de Omar o el templo del monte, porque se va a armar una trifulca, ya que les pertenece a los árabes. Y los judíos entregaron eso, entregaron Jerusalén, se quedaron con la parte oriental, y ahorita ya acaban de entregar Gaza, y nada más falta que le entreguen la colina del Golán, para que entonces sí comience la batalla del Armagedón. Pero en toda la historia, santos de Dios, en toda la historia, Dios ha tratado de enseñarnos esto: que no es del que quiere ni del que corre, no es del fuerte, no es del sabio, no es del entendido, no es del inteligente, es del el poder. Él es el que tiene la gloria, Él es el que nos da la victoria. Regresamos a primera de Samuel, y a pesar de tener todas estas circunstancias y posibilidades en contra, y a pesar de lo desesperado de la situación, Jonatán tenía y mantenía una plena confianza en su Dios. Esta es la fe. La fe no mira los gigantes, al contrario, la fe nos hace gigantes y nos hace ver a los gigantes como langostas. En lugar de: ay, parecemos chiquitos como grillitos, comparados con los gigantotes. Y en lugar de que te sientas: ese problema está muy grande para resolver, yo nunca voy a poder ir a esa escuela, nunca voy a poder esas cosas. Y vemos los problemas y las fortalezas que se levantan en nuestra vida y nos hacemos chiquitos. Pero la fe, cuando yo tengo plena confianza, no me importa lo desesperado de la situación, no me importa lo difícil, no me importa que todo esté en mi contra, yo nada más me preocupo que Dios esté conmigo. Es lo único que nos debe de interesar. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El escudero le demuestra una lealtad tremenda, porque al decirle en el versículo 7: haz lo que esté en tu corazón, yo estoy contigo, estaba dispuesto el escudero a morir por su amo. Y así nosotros, todos nosotros, vamos a tener amistades
Cuando Dios ve corazones valientes, Dios da soldados valientes junto a ti, amigos valientes, amigas valientes, que estén dispuestas a morir contigo, porque ese es el Dios todopoderoso. Nunca nos deja solos. Y Él, como dijimos, lo semejante atrae a lo semejante. Tú eres valiente, atraes valientes hacia tu vida. Eres arrojado, atraes personas arrojadas hacia tu vida. Porque sabe Dios que tenemos que hacer un equipo y que tenemos que avanzar en la batalla de la fe, y necesitamos a nuestro alrededor, todos nosotros, personas en quien podamos confiar, personas en quien podamos nosotros descansar, personas que podamos saber también que tienen el valor de pelear junto a nosotros las batallas espirituales. Entonces en el versículo 7 su paje de armas le dijo: haz lo que quieras, yo estoy contigo. Y Jonatán dijo, versículo 8, vamos a pasar a esos hombres. Y vean ustedes la estrategia que hizo Jonatán. Vamos a pasar, o sea, vamos a asomarnos y mostrarnos a ellos, o sea, que los filisteos nos vean. Imagínense nada más, si nos dijeren así: espérense hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren: vénganle, éntrenle chiquitos, suban a nosotros, éntrenle, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. ¿Se acuerdan que años anteriores hubo un hombre llamado Gedeón, que hizo lo mismo que Jonatán? Puso su vellón y le dijo a Dios que si llovía alrededor y no en el vellón, era una señal de que Dios estaba para darles la batalla. Y aquí Jonatán le dijo a su escudero: mira, vamos a meter y les hacemos yuju yuju a los filisteos. Los filisteos estaban por acá, y si los filisteos les decían: vengan para acá chiquitos, entonces iba a saber claramente Jonatán que era la señal de que Dios les decía: atáquenlos. Pero si los filisteos salían y los atacaban a ellos, corre el escudero y métele velocidad, porque el Señor no está con nosotros. Versículo 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas: suban a nosotros, vénganse chiquilines, y les vamos a decir un secretito. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. O sea, cuando Jonatán aquí de esta peña, los filisteos de la otra peña les dijeron: vengan ustedes a nosotros, acérquense, les vamos a contar algo. Jonatán supo que esa era la señal de Dios. Y no, imagínense que hubiera salido Jonatán. ¿Será? ¿Será cierto lo que dice aquí? ¿Será cierto que Dios está con nosotros? Y si no, a chirrión. ¿Y qué pasaría si no es así? Si hubiéramos comenzado a dudar, o comenzaría a Jonatán a dudar, nunca hubiera podido darle esa batalla. Vamos a ver que se levanta Jonatán: esa es la señal, tú me lo confirmaste, padre, yo avanzo, vámonos contra los filisteos. Y él no sabía ni cuántos había detrás de la peña, simplemente sabía y avanzaba con un paje de armas, 2 personas, 2 soldados, con el ejército de todo el Señor en el cielo, que los estaba protegiendo y los estaba cuidando. Y en contra de las posibilidades opuestas, Jonatán y su escudero ganan una batalla tremenda. Dice el versículo 13: y subió Jonatán trepando, y todavía tenían que treparse a la peña donde estaban estos filisteos, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de terreno. Media yugada equivale a medio acre de terreno. Y como resultado de esta fe, valeros, donde Jonatán no vio lo que ve la carne y la sangre. No miréis lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es
es eterno y es invisible, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice 2 Corintios 4. Y esta es la fe de todos los hombres de Dios. Él avanzó, él no vio, Abraham salió sin saber a dónde iba. Salimos siempre confiados en Dios. Vivimos siempre confiados en Dios. No sales de tu casa, las noticias dicen que no hay trabajo, y la televisión dice que no hay trabajo, y ya no hay pronósticos, tampoco hay, ya no hay nada. No sales y ves lo que dicen los periódicos: cayó el petróleo, cayó el dólar. Tú sales porque hay una luz en el cielo que te dice: avanza, hijo mío, enfrenta la vida, no mire las cosas, ni la oposición, ni las puertas que se te cierran. Mírame a mí. Yo soy tu Dios, que no te dejaré ni te desampararé. Estaré todos los días contigo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dejas que las circunstancias y el mundo a tu alrededor te opriman y te roben la semilla preciosa de esa fe que he sembrado en tu corazón? Y esa fe, en lugar de que se debilite y ya no puedo, que se fortalezca. Yo con mi Dios conquistaré, asaltaré muros con mi Dios, asaltaré fortalezas con mi Señor. Él es mi amparo, mi fortaleza, mi castillo, mi libertador, mi roca. Y cuando Dios ve eso en un hijo suyo abajo en la tierra, que se comporta y tiene esta actitud, Dios interviene inmediatamente. Porque repito, si algo queremos para que Dios esté contento con nosotros, y si lo queremos invitar a la acción de nuestras vidas, tenemos que vivir por fe, creer lo que Él dice. Miren lo que Dios hizo en el versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. O sea, los demás campamentos que se asomaron y vieron la matazón, dijeron: corre, porque aquí está todo el ejército de Saúl. Y eran 2 hombres nada más los que habían hecho esa grande matanza. Y dice: y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Como resultado de esta fe inquebrantable, determinada, valerosa de Jonatán, Dios movió milagrosamente un terremoto contra el campo de los filisteos. Y vamos a terminar examinando ahora en los versículos que siguen la increíble inestabilidad e insensibilidad de la fe del papá de Jonatán, el rey Saúl. En el versículo que sigue dice la Biblia: y Saúl dijo a Ahías, versículo 17, Saúl dijo al pueblo: pasen revista, vean quién se ha ido de los nuestros. O sea, comenzaron todos a correr, los filisteos están corriendo. Pero ¿cómo? Dice Saúl: aquí estamos nosotros, a ver, pasen lista, porque ¿quién está contra ellos? Aquí estamos todos, aquí tengo el control de todos. Pasen revista, por favor. Y pasaron revista, y solo faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl: no, esto no puede ser. No, ni de chiste. Como mi hijo, con chamaco mocoso, baboso, con su paje de armas ahí, que no, para nada, esto no puede ser. Y Saúl le dijo a Ahías el sacerdote: trae el arca de Dios. Versículo 18, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Y Saúl dijo entonces al sacerdote: detén tu mano. Esto fue la mayor señal y el síntoma más profundo de cómo se encontraba el corazón malvado, endurecido, insensible del rey Saúl. El pánico de los filisteos fue notado por los centinelas de Saúl, y comenzaron, ¿verdad?, a percatarse el ruido, la conmoción, el terremoto, miles huyendo en direcciones contrarias, unos matándose unos con otros. Y entonces él informó que faltaba Jonatán y su escudero de armas. En obediencia a la palabra de Dios, Saúl manda a traer el arca por el sacerdote Ahías. Dios, veamos en Deuteronomio capítulo 20, había establecido, Deuteronomio capítulo 20, veamos esta ley: que cuando salieran a la guerra, siempre trajeran a un sacerdote o a su pastor para que los bendijera antes de salir a pelear.
Dice en Deuteronomio 20, versículos del 1 al 4. Cuando salgas a la guerra, esto era una ley, recuerden, contra tus enemigos. Si vieres caballos y carros y a un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando se acerquen para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, Shema Israel, ustedes se juntan hoy en batalla contra sus enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va contra vosotros, con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Notemos el versículo 4. Dios va con vosotros, acompañándolos, y va a pelear por vosotros para poder derrotar a vuestros enemigos. Esto era para que el ejército, antes de entrar a la batalla, tuviera palabras de aliento. Ustedes han visto una película que se llama Corazón Valiente. Esta película de este actor Mel Gibson, creo que se llama, es una historia de la vida real, cuando allá en Inglaterra e Irlanda estaban en pleito, y una de las cosas que destacan de este gran guerrero, que estaba peleando contra el ejército muy superior de los reyes de Inglaterra, era que pasaba en su caballo, y el ánimo que este muchacho les infundía a todos sus guerreros bastaba para que todos esos cientos o miles de guerreros dieran su vida por la causa que estaban peleando. Todos en la vida, ¿quién no necesita motivación? Hijo mío, ¿qué le hice a ti cuando reprobó, verdad? No te desanimes, reprobaste, tú eres bueno, tú tienes que echarle ganas, y no, eres un bruto. Tu abuelita te dijo que eres un baboso, que no sirves para nada, eres igual que patarrajas que tu papá. Y el pobre niño ya reprobó y ya llega así, y llega a la casa y pum, lo acaban de noquear, le dan la puntilla al pobre chamaco, a la lona, nocaut técnico ya, tu hijo, ya no sirve para nada. Dice: ya para qué me levanto del ring y para qué peleo, ya me dijeron que soy un papanatas, mi abuela que es esto, mi papá, y comienzan los niños a llenarse de tantas cosas que les dicen que no sirven. Ustedes saben cuánta crueldad hay en los niños y cuántos apodos se ponen entre ellos, cómo se humillan entre ellos. Es la maldad del corazón humano. Y al llegar a nuestra casa estamos para meterles así, conectarlos a la bomba y infundirles ánimo, infundirles fuerza, infundirles todo. ¿Por qué? Porque es lo que necesita el ser humano. ¿A qué vienen ustedes aquí el jueves? Muchos de ustedes llegan aquí decaídos y todo. Yo les digo: como Sodoma has venido a ser, y te vas a ir al infierno. Hermano, ya llegué aquí sabiendo que voy al infierno, y usted me acaba de rematar, ahora sí que me voy al infierno. ¿Verdad? Entonces venimos, y dice la Biblia, ¿verdad?, que necesitamos exhortar, edificar y consolar. Entonces, cuando nos ponemos a la palabra de Dios, ¿a qué nos ponemos? Dios nos anima en su palabra. Hoy estoy seguro, y cada estudio que tú veas con cualquier maestro, con cualquier predicador, en cualquier iglesia que se predique la Biblia, sales animado, sales consolado, sales exhortado, y es como una vitamina espiritual que Dios nos da para seguir peleando la buena batalla de la fe. Y esto es precisamente lo que se necesitaba hacer. Pero cuando el sacerdote llega con el arca, y el sacerdote está a punto de comenzar a decirles al pueblo: Dios pelea por ustedes, Saúl le dice: shh, detente, ya no hagas nada. ¿Y saben lo que hace Saúl? Agarra el ejército y le dicen: adelante y venzan. Porque al ver la conmoción Saúl, de que ya estaban todos corriendo, dijo: ya no necesitamos el arca de Dios. Y es lo mismo que hizo nuestra selección mexicana contra Trinidad y Tobago, ahora que acabamos de perder, ¿verdad? No, ya estamos confiados, ya la hacemos, etcétera, etcétera. Y siempre que salimos al partido, porque damos 2 goles de ventaja, una cosa así, comenzamos a creer que ya la hicimos. Y no es cierto. Nunca el que piensa que está firme, mire que no caiga. Nunca confiemos en nuestras fuerzas. No, pues ya tengo dinero para el retiro, ya tengo dinero para aquellas cosas. Debemos siempre, o decir: bueno, pues ya tengo asegurado mi futuro. Cuando pensamos así, se nos olvida que es Dios nuestra confianza, es Dios nuestra fortaleza. ¿Por qué dice en Santiago 4, diréis: mañana iremos a tal parte y gastaremos y viviremos, cuando no sabéis qué es de vuestra vida? Porque es como el vapor que aparece y desaparece de repente. En lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, haré esto o haré aquello.
Esto es lo que Dios está esperando en nosotros, que no confiemos en la carne, que no confiemos en la cuenta del banco, que no confiemos en el compadre diputado, que no confiemos en el gobernador o en ese partido, que nuestra confianza siempre sea Él. Saúl detiene y le ordena al sacerdote interrumpir sus funciones sacerdotales. Jesús, yo me levanto en la mañana, no necesito que hoy intercedas por mí. Dicen Hebreos que Él vive para interceder por nosotros. No necesito ni orar en la mañana, no necesito ni persinarme, no necesito ni leer la Biblia. Me levanto y me voy a trabajar, me subo al carro, Jesucito mío, mi dulce compañero, no me desampares. Saco mi estampita de San Pedro y me la vuelvo a guardar y ya estoy bendecido, ya estoy guardado, me cuelgo un escapulario o de vez en cuando una persinada, ¿verdad? Y ya es todo lo que yo creo que tengo para tener la protección de Dios. Y cuando actuamos así en la vida, estamos actuando en incredulidad. Saúl, cuando le dijo al sacerdote: detente, no necesito tu intervención ya, la guerra la tenemos ya ganada, hazte a un lado. En ese momento Saúl estaba manifestando una insensibilidad increíble. Saúl estaba demostrando que era incapaz de ser el líder de Israel. Ese no era el líder que Dios quería. Un líder anima al pueblo. Un líder es la persona que pone en movimiento y una persona que hace que sucedan las cosas. Si tú eres el líder en tu oficina, en tu taller, en cualquier cosa, y no tienes la capacidad de movilizar a la gente y de hacer que la gente trabaje, no eres líder. Porque un líder es la persona que moviliza, que sabe cómo motivar a las personas para que puedan hacer determinada obra y alcanzar cierto objetivo. Si no tienes esa capacidad, ¿verdad? Dios no está contigo. Dios no está contigo. Saúl además muestra insensibilidad a los caminos de Dios y refuerza la enseñanza que cualquier desobediencia a la ley, la desobediencia a lo que Dios nos ha dicho, disminuye el poder para que Dios esté con nosotros. Miren esta verdad en 1 Samuel 14:30. Después de que ya avance el ejército y matan a más filisteos, y la victoria que obtiene Saúl aquí no es por él, sino que Dios les dio esta victoria por Jonatán, y él creyendo todavía tonta y egoístamente que sí, la conquista es mía, sin saber que Jonatán fue la punta de lanza, Jonatán fue el que se aventó, y por la fe de Jonatán Dios les dio la victoria a todos. Entonces finalmente, lo vamos a ver en la clase que entra, dice el versículo 30: ¿cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Vamos a ver la próxima clase que Saúl llega al grado de prohibirles a sus soldados comer, porque no deberían de comer, y Jonatán su hijo agarra un poco de miel y casi lo condena a muerte. Lo vamos a ver la próxima clase. Pero no hubiera sido, tú puedes decir, bueno, ya de todas maneras me salió bien el negocio, pero no hubiera sido mejor que hubiera obedecido yo a Dios y las cosas me hubieran salido 3 veces mejor. Bueno, pues ya me casé, pero ¿no hubiera sido mucho mejor que te casaras en el tiempo y la voluntad de Dios? ¿No hubiera sido mejor lo que sucedió, que hubiera pasado esto, si yo hubiera obedecido a Dios? Es una ley. Si obedecemos a Dios, las cosas nos salen siempre mucho más abundante de lo que lo pedimos o entendemos. Y para terminar, dice en 1 Samuel capítulo 14, que estamos terminando, Saúl ordena a sus tropas, versículo 20 en adelante: persigan a los enemigos, acósenlos, destruyanlos. Cuando llegan al campo enemigo lo encuentran confundido. Dice el versículo 20: juntando Saúl al pueblo, llegaron hasta el lugar de la batalla, y la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. O sea, toda esta victoria que llega hasta el versículo 23 era por causa de Jonatán. Y aquí está Saúl viendo la matanza, entre ellos están matando, y comienza Saúl otra vez equivocadamente a pensar: realmente yo tuve la razón, no necesitamos a Dios, yo de todas maneras hice el negocio, de todas maneras
gané ese dinero, de todas maneras me saqué la lotería, de todas maneras me casé. Realmente Dios no es tan importante en mi vida. Y Dios en su paciencia y en su misericordia tan grande con nosotros nos espera. Y esperó 15 o 18 años más a Saúl. Recordemos que ya le había dicho Dios a Saúl que su dinastía ya no iba jamás a reinar en Israel. Y ahora con este incidente, no te necesitamos había sacerdote, quite el arca, vamos, sigan adelante, ataquen al enemigo, porque Dios está con nosotros. Saúl ya comienza a declinar, porque si algo hace que a Dios le hagamos hacerse a un lado de nuestra vida, es cuando nos empecinamos y nos obstinamos y nos entercamos de hacer nuestra propia voluntad. Y quiero terminar con el libro de Hebreos capítulo 5 en el Nuevo Testamento, con un consejo que la Biblia nos da. Hebreos capítulo 3 en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 3. Y dice así el Espíritu Santo, para poder cerrar esta enseñanza. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Los judíos en el desierto, 40 años vuelta y vuelta y vuelta en círculos. Un círculo es un punto geométrico que sale de determinado lugar y le das esto y el círculo te hace regresar al mismo punto de donde saliste. Es exactamente lo que es un círculo. Una recta es lo contrario, es un punto donde sales y avanzas y avanzas y avanzas, y la recta puede ser infinita, no puede muchas veces tener fin, hasta donde tú quieras llegar con Dios. Pero hay personas que en su vida dan vueltas y vueltas y vueltas, y dice Dios, ya le hablé la semana pasada a doña Chencha, ya le hablé a Juan Camaney hace 4 meses, ya le dije a don Pedro que trate bien a su esposa, y sigue y sigue y sigue. Dice Dios, ya me hicieron enojar. Ahora, así como les juré, Chencha, Juan Camaney, don Pedro, así como les juré que podían ustedes tener paz y gozo y les iba a salir bien, así también les juro que ahora jamás van a entrar y a descansar en mis promesas, y se van a morir ahí en tu jacal, en tu tierra, en tu casa, tal vez con dinero, con el coche que tenías, pero quiero decirte que cuando mueras te voy a estar esperando. Pero a pesar de que hayas obtenido tus sueños, nunca podrás disfrutar lo que tienes, porque para que disfrutemos la vida necesita Dios estar con nosotros. Oremos.